buenos días, bienvenidos como siempre a este espacio de reflexión dominical. Bienvenidas todas las personas que hoy decidan buscar este espacio. Este es un espacio muy particular, es un espacio en donde nos encontramos con la palabra de Dios y nos encontramos con la libertad que Dios nos da. Pero solamente podemos tener esa libertad si el Hijo de Dios de verdad nos la da. Así que vamos a pedirle a aquel, el autor de nuestra libertad, nuestro verdadero libertador, que sea Él el protagonista de este espacio. Vamos a decirle: Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias y te damos la bienvenida en esta mañana. Bienvenido a nuestra vida, bienvenido libertador. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres el verdadero libertador. Gracias porque tu Espíritu Santo nos da libertad. Ahí donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y tú te estás moviendo con toda libertad y trayendo esa libertad al corazón de cada uno de nosotros cada vez que nos acercamos a ti, cada vez que nos acercamos a tu palabra, nos acercamos a la libertad. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, por este maravilloso día, este maravilloso domingo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, de nuevo, bienvenidos. Muchas gracias por apartar este espacio para acompañarnos y estar aquí unidos con un único deseo, una única motivación, y es conocer más a Dios, conocer un poco más de cuál es la voluntad de Dios. Y qué mejor que hacerlo así como una familia. Jesús dijo: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Esa es la verdadera familia. La familia de Dios no son necesariamente solamente los israelitas. La familia de Dios son aquellos que decidimos hacer la voluntad de Dios. De hecho, ser israelita no nos hace familia de Dios. Ser judíos no nos hace familia de Dios. Es andar en la voluntad de Dios. Eso sí nos convierte en verdaderos hijos de Dios. Hay herederos por sangre, pero hay herederos en el Espíritu. Los herederos de Dios son herederos por fe. Esa es la generación que Dios prometió a Abraham, la heredad que es por fe. Sí, esa es la verdadera descendencia de Dios, aquellos que creemos en Él. Así que vamos a hablar un poco. Ayer les dejaba esta inquietud. La esclavitud. ¿Qué es ser esclavo? ¿Qué es ser esclavo? Si yo preguntara: ¿eres tú esclavo? Muchos dirían: no, eso es es propio de las comunidades africanas. Ellos son esclavos, ellos fueron esclavos. Pero no es realmente eso lo que Dios llama esclavitud. No es ese tipo de esclavitud de la que estamos hablando. El ser humano sí cometió errores y realmente hubo esclavitud, y al día de hoy hay una esclavitud natural. Pero vamos a hablar acerca de una esclavitud que aún es más, afecta al ser humano en una proporción aún mayor. Más que la esclavitud externa, más que estar preso u oprimido por un sistema, por una persona, por una organización o por lo que sea. Dios trae otro tipo de libertad y está hablando de otro tipo de esclavitud. Está claro que el pueblo de Dios aguardaba un libertador, pero ¿cómo lo buscaba? ¿Qué libertador buscaba el pueblo de Dios? El pueblo de Dios estaba buscando a alguien que lo librara de esa opresión de Roma. Cuando llegó Jesús, hablaba muy bien, la gente se asombraba, decía: miren, ¿quién tiene esa sabiduría como la de este hombre? Ellos no podían comprender la profundidad de la sabiduría con la cual estaban tratando. Sin embargo, finalmente ellos mismos dijeron: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Seguramente no vieron en él el rey que ellos esperaban, la libertad que ellos esperaban. Muchas personas en situación económica difícil esperan un libertador de su situación económica, pero no se da cuenta que esa atadura económica, eso que no les deja avanzar en sus finanzas, realmente es una consecuencia y no es la verdadera esclavitud. Para muchas personas es así. Así que debemos reconocer lo que realmente es esclavitud y lo que realmente significa
libertad, qué es ser esclavo o qué es ser libre de verdad. Gálatas 5:1 nos dice, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Hay varios tipos de esclavitud. Y aquí Dios nos está hablando a través de Pablo de que los gálatas estaban siendo esclavos de un sistema legalista. Dios dejó la ley para el pueblo de Israel, para los gentiles, los de Galacia, a quienes Pablo envió estas cartas, a los de Éfeso, a los de Corinto, eran hombres y mujeres, eran extranjeros, no eran judíos, no tenían que seguir la ley judía. Ahora, Dios le probó a su pueblo que por la ley ninguno podría ser salvo, por cuanto ninguno era capaz de cumplir con la ley. Y aquellos que trataban de cumplir la ley, de caminar en esos parámetros que la ley establecía, se hacía esclavo de tratar de hacer algo que era contra su propia naturaleza. La naturaleza del hombre caído siempre se va a inclinar hacia el mal, siempre se va a inclinar hacia la desobediencia, hacia la rebeldía, y va a sentir ira hacia las cosas de Dios. No puede aceptar los mandatos de Dios como consejos de un padre. Los recibe como las ordenanzas de un rey, como la ley. Y la ley produce ira. La ley no produce placer. Ahora tienes que hacer esto, ahora tienes que hacer aquello. ¿Quién recibió la ley con agrado? Nadie recibe la ley con agrado. Las prohibiciones, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no toques, no comas, no mires. ¿Quién acepta esa voluntad de esa manera? La ley no pudo perfeccionar al hombre. La ley de Moisés no pudo perfeccionar al pueblo de Dios. Pero la ley de Moisés sí conducía al pueblo de Dios a reconocer su necesidad de la gracia y el perdón de Dios. Nadie puede decir, sí, Dios, tranquilo, yo cumplo lo que tú me digas. Ellos decían, sí, haremos lo que Dios nos diga, pero el resultado era que siempre fallaban en cumplir lo que Dios les pedía. Y Dios lo único que quería era que ellos reconocieran que ellos eran incapaces. Aquí les está diciendo Pablo a los Gálatas, les está diciendo, asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Es un sistema de esclavitud, la religión es un sistema de esclavitud. Algunos dirán, eso es una herejía, pero es que yo le quiero decir algo. Religión no es sinónimo de Dios. Dios no es lo mismo que religión, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. La Biblia nos habla de la religiosidad. Hay un mover allí de un espíritu religioso que se mueve en función de una ley, de unos mandatos humanos. No toques, no hagas, haz, no digas, pero las Escrituras nos dicen que ahora nosotros no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia de Dios, en donde el Espíritu Santo de Dios así ha colocado la palabra de Dios, la voluntad de Dios, la ha colocado en nuestra mente y la ha escrito en nuestro corazón. Ya no necesitas de alguien que te esté diciendo, te queda prohibido, no puedes tocar, no puedes comer, no puedes hacer. Por eso Juan 8:34 dijo, les digo a la verdad, hablando de la esclavitud, ¿qué es lo que verdaderamente esclaviza al hombre? Les digo la verdad, todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. Todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. Algunos dirán, no, tampoco. Eso no es cierto, al contrario, yo tributo allí del pecado. Yo me gozo del pecado y saco provecho del pecado para mí. Ahora yo pregunto, ¿quién de los que han pecado, si es que alguno de ustedes ha pecado alguna vez? Si es que alguno de ustedes en algún momento de su vida dijo una mentira, en algún momento de su vida deseó la muerte a alguien porque eso ya le convirtió en asesino, si es que alguno de ustedes deseó la mujer del prójimo o el marido de alguna mujer o codició las cosas de los demás, se llenó de avaricia, si es que a alguno le haya ocurrido eso, si es que alguno haya murmurado o haya juzgado a otra persona, le haya deseado el mal a alguien o haya sido presa de los vicios,
Si a alguno de ustedes le pasó a una o varias de aquellas, dicen las Escrituras que todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. Y dirá, pero ¿cómo puede ser? La persona que anda en perversiones sexuales se vuelve esclavo de su propio cuerpo. Su propio cuerpo le va a demandar una y otra vez, y cada vez lo va a llevar a niveles mayores de perversión. El rencor, aquel que guarda el rencor, es pecado el rencor. Y hablar de pecado hoy en día es hablar de una palabra que suena tan religiosa, tan pasada de moda, tan propia de ciertos grupos religiosos. Pero yo le digo, Dios no se equivocó cuando dijo que el que comete pecado, esclavo es del pecado. Esclavos algunos del rencor. ¿Alguna vez has sentido rencor hacia alguien? Y es que una de las características del pecado es que somete a aquel que lo practica. Lo somete a esclavitud, lo convierte en esclavo. ¿Alguna vez has sentido rencor por alguien? ¿Cómo se siente? ¿Es un sentimiento agradable? ¿Te trae bienestar? ¿Te trae gozo? ¿Sana tu cuerpo? Es todo lo contrario. ¿Cómo reconocer si yo estoy viviendo en pecado, si las cosas que yo voy a hacer son pecado? Piensa en las consecuencias. Si las consecuencias de lo que vas a hacer van en perjuicio tuyo, en perjuicio de alguien más, o en perjuicio de tu relación con Dios, es pecado. ¿Lo puedes entender? Es pecado. El pasado, hay personas que son esclavas del pasado. No pueden vivir su presente porque siempre están mirando al pasado. Siempre están revisando los errores de otros, o también están revisando sus propios errores. Y esos mismos errores los llevan a una continua condenación. Y no sale de ahí, no pasa de allí. La amargura esclaviza. La amargura es producto de un rencor que no ha sido resuelto, una falta de perdón que no ha sido resuelta. Y esa amargura ata a la persona. Ahora yo pregunto, ¿es la amargura pecado? ¿Ustedes qué creen? Piensen en las consecuencias. Todo el que se acerca sale amargado también. Nadie quiere tener una conversación contigo y no se puede. ¿Por qué? Porque estás amargado. Y cada vez que hablas, sales veneno. Cada vez que hablas del pasado, hablas es veneno. Si es que estás amargado, por supuesto. Los temores también nos atan. Los temores también nos esclavizan. El temor en sí mismo trae castigo. ¿Por qué? Porque dice que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Los vicios, analicemos. Aquellos que andan, como yo en algún otro tiempo, que andaba tras el alcohol, tras aún perversiones sexuales. ¿Cuál era el resultado de eso? ¿Cuál es el resultado del alcohol? El alcohol te lleva a acostarte con personas que no es tu pareja. El alcohol te lleva a tomar decisiones equivocadas, aún hacer negocios funestos. Las consecuencias te hablan de si tus actos son agradables a Dios o no. Las consecuencias de tus actos te pueden ayudar a comprender si lo que vas a hacer es pecado o no lo es. Algunos también atados, esclavizados de la mentira. La mentira esclaviza. Pero no, yo no creo. Las mentiras son necesarias, dicen muchos. Pero fíjese las consecuencias de la mentira. Se pierde la confianza. ¿Cuántos hogares han terminado por las mentiras? Y las mentiras, muchas veces, generalmente la persona que miente lo hace no porque vaya a tener consecuencias la verdad. Se convierte en un hábito y esto abre la puerta a un espíritu de mentira. Recuerden que la mentira nos conecta directamente con Satanás. Él es padre de mentira. El egoísmo, la codicia, la lascivia, son cosas que esclavizan. La glotonería, el ocultismo. Algunas personas aún son esclavas del trabajo. Viven para el trabajo. Dios permitió el trabajo para el hombre natural. El trabajo tal vez pueda ser visto como un castigo, pero para el hombre redimido, el hombre con una nueva naturaleza, ve en el trabajo una oportunidad de extender el reino de Dios.
Pero el trabajo no es para esclavizarnos. No fuimos hechos nosotros para el trabajo fue hecho para bendecir nuestras vidas y no para atarnos. Otros son esclavos de lo contrario, la pereza. Esclavos de la pereza. Proverbios 12:24 nos dice, trabaja duro y serás un líder. Sé diligente y vas a ocupar lugares de privilegio. Pero si eres un flojo, vas a ser un esclavo. Esclavo de la pobreza. Las personas que son esclavas al juego, ludópatas, esclavos a las deudas, esclavos de las deudas. Proverbios 22:7, por eso Dios nos advierte, Dios quiere que seamos libres. Dice que así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es siervo, es esclavo del que le presta. Cuando Dios habla de pecado, está hablando de cosas no que lo perjudiquen a Él. A veces pensamos que Dios quiere privarnos de las cosas buenas. Y a las cosas buenas Dios las llama pecado. Eso no es real. Eso no es real. Eso parece real cuando nosotros no conocemos el corazón de Dios, cuya voluntad es buena, agradable y perfecta. Cuando no conocemos la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, cualquier cosa que Él nos diga pareciera que fuera en contra nuestra, cuando en realidad es todo lo contrario. Pecado es todo aquello que Dios sabe que nos va a causar perjuicio, que nos va a alejar de Él, y que la consecuencia va a ser que vamos a ser esclavos de cosas cuando Dios nos creó para que fuéramos libres. El pecado tiene consecuencias. Dios, como nuestro Padre que nos ama, nos quiere libres, nos da directrices, nos dice esto es pecado. En otras palabras, esto te va a hacer daño, esto te va a esclavizar. La pornografía te va a esclavizar. Eso no son gusticos como algunos dicen, que me gustan ver foticos por allí especiales. No, la pornografía esclaviza. Todo lo que te esclaviza es pecado. Es pecado y causa una distancia entre ti y Dios no te quiere lejos. Cuando Dios te advierte sobre el pecado, te está advirtiendo, esto te aparta de mí. Dios te dice, yo soy santo y quiero que tú también lo seas. Acércate a mí, yo te santifico. Acércate a mí, yo te limpio, yo te purifico y te hago libre de aquello que te quiere oprimir. El que practica el pecado, por lo general, llama a esa práctica libertad, el uso de su libre albedrío, y tengo libertad y yo soy libre y ahora hago lo que yo quiera. Muchas veces las parejas se separan y la actitud es, ahora soy libre. Y empiezan a tener relaciones aquí, relaciones allá, y no es libre. Ahora cayó presa, ahora está preso. Eso no es libertad. Eso va a traer consecuencias, va a dañar tu salud, va a dañar tu salud física, emocional, mental y espiritual. Eso es lo que Dios llama pecado y eso es lo que esclaviza al ser humano. Y el diseño de Dios para sus hijos es que seamos libres. Dios no te quiere esclavo. Dios no te quiere esclavo de un cigarrillo. Algo tan pequeño como puede esclavizar a alguien. Es increíble cómo, y uno dice, pero ¿por qué pecado fumar? ¿Será pecado o no será pecado? Mira las consecuencias. Ahí donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y hay algo que está allí mal en mi relación con Dios cuando yo todavía sigo esclavo. ¿Por qué? Porque es pecado fumar, digámoslo así. ¡Ay, todo es pecado! Fíjate que Dios te creó libre. Fíjate que Dios te creó para que fueras libre y manifestaras su libertad. La Biblia es clara que el Espíritu Santo escogió tu cuerpo como su templo. Y el que destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. ¿Acaso no entienden? Nos pregunta a Dios que ustedes son templo del Espíritu Santo. Su cuerpo es sagrado, es santo. Cuando tú fornicas, cuando tú estás en adulterio, contra tu propio cuerpo pecas. Y pecas, recuerda esto, pecas contra tu propio cuerpo, lo que quiere decir es, dañas tu propio cuerpo y haces esclavo tu cuerpo de emociones, de sensaciones, de sentimientos, y Dios te quiere libre.
El pecado, obviamente, estas cosas tienen consecuencias. El pecado son los actos en sí mismos, pero estos tienen consecuencias. No solo me aleja de la voluntad de Dios, sino que acarrea consecuencias negativas. Vamos a ver algunas de las consecuencias del pecado. Por ejemplo, el primero es estar separado de Dios, es el peor. Todas las demás consecuencias que se dan son resultado de esa separación. ¿Y cómo se manifiestan las consecuencias? Como esclavitud. Me hace perder la noción del bien y el mal. A las cosas buenas empiezo a llamarlas malas y a las cosas malas empiezo a llamarlas buenas. Alejado de Dios, lo malo me gusta, lo bueno me disgusta. Al estar alejado de Dios, empieza esta carne a tomar ventaja sobre mi vida, a quererme esclavizar a través del pecado. El pecado trae vergüenza. ¿Alguna vez has cometido un error, has cometido un pecado y te has sentido tranquilo, feliz? Uy, qué bueno, hice esto. El pecado avergüenza. Y si no es así, ¿por qué se hace en oculto? Generalmente la gente que cuando anda en un pecado continuamente, cuando andábamos antes en ello, lo hacíamos en lo oculto, lo hacíamos en las tinieblas, y eso traía vergüenza, y luego tenía un temor de que tal que se dieran cuenta, que nunca nadie se vaya a enterar de que yo hice esto. Así que trae vergüenza, roba la honra. La persona que miente, una vez que es descubierto, ya deja de ser una persona honorable, una persona de fiar. Ahora se convierte sencillamente en un mentiroso. A ese no le crean, ese es mentiroso. Opaca la dignidad de los hijos y distorsiona la identidad. Opaca esa identidad de hijos de Dios y distorsiona la identidad. La persona pierde su identidad de hijo de Dios. Si ya es creyente, si ya está caminando con Dios, esa identidad de hijo empieza a perder fuerza en su corazón, ya no se siente tan hijo. Inclina el corazón hacia el mal. El pecado siempre nos va a llevar, y es progresivo, es degenerativo. Siempre una persona empieza con un pecado pequeño y va aumentando el grado de gravedad del pecado hasta que lo lleva a niveles terribles, como aquellos que a veces vemos en las noticias. Cuántas cosas de esas mismas nosotros hemos hecho, y a veces nos sentamos frente al televisor y vemos noticias y decimos: uy, qué terrible ese tipo, deberían hacer esto, deberían hacer aquello con él. Y no nos damos cuenta que nosotros muchas veces hemos considerado aún cosas como esas. Necesitamos ser transparentes delante de Dios. Otra de las consecuencias que trae el pecado, que esclaviza, es que rompe las relaciones sanas con los demás. Rompe mi relación con mi esposa, con mis hijos, con mis amigos, mis padres. El pecado trae graves consecuencias, frena el plan de Dios para nuestras vidas. El pecado esclaviza al temor de ser descubiertos, trae tristeza. Siempre el pecado trae tristeza, afecta hasta tu economía, afecta tu salud. El pecado es costoso, esclaviza, oprime tus finanzas también y afecta tu salud. Dios no nos llamó a ser esclavos, Él nos llamó a ser libres. A libertad fuimos llamados los hijos de Dios. Romanos 8:15 dice que ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Esa es otra de las esclavitudes, consecuencias del pecado. No han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Ahora algunos dirán: pero yo he tratado de vivir rectamente. Sí, seguramente muchos de nosotros tratamos de vivir rectamente desde nuestra perspectiva o desde nuestro conocimiento de lo que era bueno. Lo que era bueno según un entendimiento muy humano. Pero todos venimos con una naturaleza caída. La naturaleza de Adán y Eva es una naturaleza caída, que siempre el corazón del hombre se inclina a hacer lo malo. El querer el bien está en nosotros, pero no el hacerlo, así lo decía Pablo. Habiendo sido un hombre, ya habiendo recibido a Jesús, aún este hombre luchaba con esa naturaleza, y él decía que el querer hacer las cosas buenas estaba en él, pero no el hacerlo.
Por eso dicen las Escrituras, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo sé que muchos esclavos del pecado estarán diciendo, yo quisiera ser libre de esto, pero no puedo. Yo quisiera ser libre de esto. Y he tratado una y otra vez, he tratado acupuntura, he tratado meditación, he tratado con yoga, he tratado con tantas cosas, pero todavía sigo atado a este pecado. Todavía sigo atado a esta esclavitud que me produce el hacer esto o aquello. ¿Cómo lo puedo hacer? Miserable de mí, decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él mismo llegaba a la conclusión, inspirado por el Espíritu de Dios, y decía, mas gracias doy a Jesucristo, porque por Él es libre y por Él somos libres nosotros. No es por nuestra voluntad. Muchos dicen, no, yo el día que yo quiera dejo de hacer esto. Esto es temporal, eso el día que yo lo domino, el día que yo quiera yo lo hago. Y la realidad es que al no aceptar que es incapaz por sus propios medios de ser libre, lo único que le espera es estar toda la vida atado a eso, hasta tanto reconozca que no está en su poder, que no está en sus fuerzas. En mí está el querer, pero no el hacerlo. Solamente el Señor puede poner a mí el querer y el hacer por su buena voluntad. Conformémonos entonces con el pecado de ninguna manera. Al contrario, debemos traer ese dolor, ese clamor ante Dios, reconocer que somos pecadores, reconocer que hemos sido esclavos por años a pesar del diseño de Dios para nosotros de que seamos libres. Mejor venimos, reconocemos, decimos, Señor, la verdad sí he sido esclavo, he tratado, he intentado, pero el único que me puede librar eres tú. Te aseguro que vas a tener muchos mejores resultados. Siempre vas a fallar cuando tú dices, no, yo tengo fuerza de voluntad, eso es que le falta fuerza de voluntad. Y a veces juzgamos a aquellos que son esclavos del pecado diciéndoles falta voluntad. En realidad no es así. Yo trabajo con habitantes de calle y yo les pregunto, ¿quién quiere cambiar? ¿Quién se ha sentido esclavo del consumo de drogas? Y todos levantan la mano. ¿Y quiénes quieren ser libres? Todos levantan la mano, ninguno de ellos quiere seguir siendo esclavo. Algunos me han dicho, no, a mí se me ha presentado Satanás mismo y me ha dicho que la única forma de dejarme en paz es que yo consuma. Y por eso no puedo dejar de consumir. Cuando yo dejo de hacerlo, me enloquezco. Siento una depresión, siento una angustia, siento ansiedad que no puedo soportar y no tengo más que hacer sino correr de nuevo a las drogas. Pero si estos hombres reconocieran que en Cristo está su libertad, si el Hijo los libertara, ellos serían verdaderamente libres. No es una cuestión de voluntad. La voluntad aplica en el sentido de venir a Dios. Yo uso esa libertad para venir ante Dios, para venir ante Jesús, para postrarme a los pies de la cruz y reconocer mi propia incapacidad, reconocer que soy esclavo. Cuando yo digo yo soy libre siendo esclavo, entonces el que liberta, ¿qué hace? Sigue de largo. Aquí hay uno libre, pues él dice que está libre. ¿Cómo voy a libertar a alguien que se siente libre? Es necesario que reconozcas que eres esclavo o que fuiste esclavo, o la persona que esté en esclavitud, es necesario que lo reconozca para que el libertador pueda sacarte de allí. De lo contrario, seguirás allí por años, quizás toda tu vida esclavo, cuando Dios no te diseñó para eso. Dice, porque ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Tomó unos esclavos que estaban allí oprimidos por Satanás, oprimidos por sus vicios, oprimidos por sus pensamientos, oprimidos por tantas ataduras, y les dijo, vengan a mí, y yo los recibo como hijos, y los compro con mi sangre. Ya no son esclavos más, ahora son hijos. Y en eso se diferencian los hijos de Dios de los hijos del mundo, y es que Dios llama a todo el mundo para que sean hijos. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Otros dicen, no, Dios, no te necesito, eso, el día que yo quiera yo dejo esto.
El día que yo quiera, dejaré de ser esclavo. Es más, yo ni siquiera soy esclavo. No sé por qué me quieres libertar. ¿De qué me quieres libertar? Si yo lo que estoy es haciendo uso de mi libertad. Yo soy libre. Yo soy libre. A mí nadie me dice qué hacer o qué no hacer. Pero eso no es real. Esa opresión espiritual que le lleva a consumir, a tomar alcohol, esa opresión que le lleva a estar esclavo de las iras, a estar esclavo de los celos, de las contiendas, es superior a ti. No has podido dejarlo y no lo puedes dejar. Ya es espiritual. Empezó como algo natural el día que te abriste a esas cosas, y cuando ya tomó ventaja se convirtió en un asunto espiritual, en donde ya no, tu lucha no es contra carne y sangre, tu lucha no es contra tu propia carne allí. Allí en ese momento se convirtió en una lucha espiritual. Es necesario que nos acerquemos a Dios y reconozcamos. Los sanos no necesitan médico. Jesús lo dijo. Si usted está bien, entonces su relación no es conmigo. Yo soy el médico, yo me relaciono con los enfermos. Si usted está muy bien de salud, entonces el que sigue, el otro enfermo, el que sí está enfermo, que siga. Usted dice que no está mal, entonces no tiene nada que ver conmigo. Fuimos libres cuando Dios nos cambió de naturaleza. No estoy hablando de manera excluyente, al contrario, le estoy invitando. Si usted aún no ha aceptado la invitación de Dios, Dios le está diciendo: yo te invito para que seas parte de mi familia. Yo te invito para que pases de ser esclavo del pecado a ser un esclavo de Dios, que curiosamente es la palabra inclusive utiliza ese término. Romanos 6:22 dice: ustedes quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Antes eran esclavos del pecado, servían al pecado, eran siervos del pecado. Ahora son esclavos de Dios. Y Dios no oprime. Dios ya no nos llama esclavos, dice, cuando hacemos su voluntad nos llama hijos, amigos. Así que ser esclavo de Dios implica, curiosamente, ser libre de las opresiones del mundo. Y Dios no es esclavizador en ningún sentido. Pero la palabra de Dios dice: ¿a quién vas a servir? Antes servías a tu carne, antes servías a todo lo que te destruía, a todos los anhelos de tu corazón. Corrías, la carne te pedía cualquier cosa y corrías a satisfacerle. Todo lo que producías era para satisfacer los deseos de tu carne. Ahora tú puedes satisfacer los deseos de Dios. Y ya no es por obligación. Cuando tú eres libre del pecado, cuando tú te acercas a Dios por defecto, te haces libre del pecado. La sangre de Cristo te liberta, te sana, te restaura. Ustedes quedaron libres del poder del pecado y ahora son siervos de Dios. ¿Por qué? El pecado, el resultado de estar atados al pecado, la esclavitud del pecado, trajo a mi vida pobreza, enfermedad, dolor, quebrantamiento de corazón. Trajo nostalgias, trajo depresiones, trajo temores. Todo eso fue la paga que recibí de servirle al pecado. Pero cuando Dios me invita a ser parte de su familia, me hizo libre, me libertó, me trasladó de las tinieblas a su luz. Ahora yo sirvo a Dios, ahora soy libre de todo lo que me esclavizaba. Ahora puedo servir a Dios y servirle a Él es un deleite. Y el resultado, dice la Biblia, es que te lleva a la santidad, te santifica, te purifica y también te da la vida eterna. El pecado te la roba, el pecado te aparta de Dios, el pecado te aparta de tu destino. Génesis 4:7, cuando Dios le pide ese sacrificio, Dios les pide una ofrenda a Caín y Abel. Abel se presenta con la ofrenda correcta, un sacrificio de un animal perfecto, inocente, perfecto. Lo sacrifica y lo presenta a Dios y ese sacrificio fue grato. Sin embargo, Caín
presenta lo mejor de la tierra y ese sacrificio no fue grato. Caín pensaba según sus deseos. Caín no quería satisfacer a Dios, no le interesaba cumplir la justicia de Dios. Y el Señor le dice, Caín, y cuando Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no vio con agrado la ofrenda de Caín, así que el rostro de Caín cambió, se llenó de ira. Y dice, le habla Dios a Caín, le dice, si bien hicieres, si tú haces lo correcto, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Tu corazón siempre va a desear las cosas que te hacen mal. El corazón tiene la tendencia a irse hacia lo malo. Sin embargo, Dios le advierte antes de matar a su hermano. Le dice, pero tú te enseñorearás de él. ¿Cómo? Así como lo hizo Abel, a través de un sacrificio. Abel presentó un sacrificio, un derramamiento de sangre, y esa era la forma como Dios había dicho que Caín podía enseñorearse del pecado. Sin embargo, Caín no atendió a las palabras de Dios y ustedes saben el resultado. El pecado se enseñoreó de él y él se hizo homicida, se hizo aborrecible, mató a su propio hermano. Primera de Pedro 2:16 nos dice, pero ustedes son libres, pero a la vez sirven a Dios, son esclavos de Dios, así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Nosotros tenemos libre albedrío. Yo puedo ir a beber, yo puedo ir a tomar alcohol ahora, pero yo puedo también guardarme de aquello y de las consecuencias de ello. Así que yo hago uso de mi libre albedrío, y el uso que yo le doy a mi libre albedrío es hacer lo que agrada a Dios, hacer aquello que edifica, hablar de las cosas que edifican, de las cosas que van a ayudar a transformar las vidas de otros, mi propia vida. Yo voy a dedicarme a hacer lo que Dios me ha dicho, porque la palabra de Dios, si tú quieres, las ves como imposiciones, pero yo no he visto imposiciones allí. He visto la manera como ser librado de la esclavitud del pecado. Ustedes son libres, pero a la vez sirven a Dios. No usen esa libertad para hacer lo malo. Gálatas 5:13 dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse los unos a los otros en amor. También nos dice que nosotros fuimos unidos a Jesús en su muerte. Dice que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. El que vive hoy en esclavitud del pecado es por ignorancia o por decisión propia. Pero la Biblia dice que nosotros ya somos libres. Y hoy les puedo decir, el deseo de tomar, el deseo de estar con mujeres diferentes a mi esposa, eso se fue de mi vida. El día que yo sometí mi voluntad a Dios, el día que decidí creerle, el día que miré a Cristo en la cruz, allá quedaron todas mis maldades y el pecado perdió poder sobre mi vida. A mí nadie me prohibió dejar de tomar, a mí nadie me dijo, oye, no mires mujeres extrañas, oye, no corras tras otras mujeres. A mí nadie me lo prohibió, nadie siquiera lo mencionó, yo no lo recuerdo. Sencillamente, cuando yo rendí mi voluntad a Dios, el Espíritu Santo empezó a traer convicción a mi espíritu de aquellas cosas que eran buenas y de aquellas cosas que eran malas. Ya no era una ley, no puedes, no toques, no mires. Sencillamente eso ya no era atractivo para mí. Ahora otras cosas son atractivas para mí. Que es atractivo para mí compartir un mensaje como este. Que es atractivo para mí poderle servir a alguien. Porque ahora lo que es atractivo para Dios se vuelve atractivo para ti. Ahora sirves a Dios. Ahora te gozas y te deleitas en las cosas que sí producen vida. Contrario que antes te deleitabas en las cosas que producían muerte. Y no somos libertados solamente
sino que también somos ungidos para traer libertad a otros. Isaías 61:1 dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor para llevar buenas nuevas, para llevar las noticias a los necesitados. Me ha enviado para consolar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros que ellos sean puestos en libertad. Ahora uso esa libertad que tengo. ¿Para qué? Para llevar ese mensaje de libertad a otros. Y no lo hago solo, lo hago guiado por el Espíritu de Dios. No es una imposición, es que tengo que ir, es que la religión me obliga. No, es el Espíritu de Dios ahora que opera en los hijos de Dios, que nos lleva a ir a lugares donde no imaginamos, ya no obligados, en una unidad, en una colaboración con Dios, en donde Él mismo pone su corazón en nosotros. Y ahora somos libres. Los mandamientos de Dios tienen como propósito que seamos libres. Jesús les dijo a los que creyeron en Él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ustedes, dice, son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Si nos mantenemos fieles a las enseñanzas de Dios y las recibimos como lo que son, y nos dejamos guiar, enseñar, llevar por su Espíritu a través de su palabra, dice, entonces ustedes van a conocer la verdad, y la verdad los hará libres. Yo andaba en una mentira, yo creía, esto sí es vida. ¿Cuántas veces borrachos decíamos, esto sí es vida? Y el hogar destruido, los hogares destruidos, los corazones rotos, dañando a una persona aquí, otra persona allí. Y esto sí es vida, decíamos. Pues hoy yo entiendo, porque cuando el Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, entendí, eso sí era muerte. Muerte para mi matrimonio, muerte para amistades, muerte física, porque eso trajo problemas físicos, enfermedades incurables, que por la gracia de Dios fueron sanadas, por su misericordia. Y dice, ahí estaba él hablando justamente de eso con sus discípulos y con otras personas que estaban allí. Y ellos le contestaron, pero nosotros somos descendientes de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie, decían ellos. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Un gran error pretender que no hemos sido esclavos, porque no hemos tenido cadenas en nuestras manos, pero nuestras finanzas han tenido cadenas. Cuando nos hemos atado a este sistema económico, hemos sido esclavos de un sistema económico que nos ha llevado a trabajar el doble para poder suplir, para poder pagar aquellas deudas. Ellos decían, nosotros no somos esclavos de nadie. Y así que dice, ¿cómo así que? ¿Qué quieres decir con que los hará libres? Porque Jesús les dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ellos dicen, bueno, ¿y qué quieres tú decir con eso de que les hará libres? Si nosotros somos libres. Y Jesús les contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. Todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. Esclavo de la pornografía, esclavo del adulterio, esclavo de la mentira, esclavo del juego, del vicio y de tantas otras cosas. Sabemos, Romanos 6:6, dice Pablo a los romanos, dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo. ¿Cómo nos deshacemos de ese amo que antes teníamos? ¿Cómo nos deshicimos de él? Dice que fuimos juntamente crucificados con Cristo. Nuestro ser pecaminoso quedó en la cruz del Calvario para que el pecado perdiera el poder en nuestras vidas. Jesús quitó el poder que el pecado tenía sobre nosotros al llevarlo a la cruz, al pagar por nosotros. También fue a la cruz y allá el pecado quedó clavado y perdió poder sobre nuestras vidas. No tiene más poder que el que nosotros mismos le demos. Ya no somos esclavos del pecado. Pues cuando morimos con Cristo, fuimos libertados del poder del pecado, porque el pecado tiene poder sobre las personas. En realidad tiene poder. Mire usted, una persona que anda en pecado
y va a ver que muchas veces si tú le hablas de esto, seguramente se va a enojar contigo, pero más en su frustración de saber que tienes razón, que sencillamente no puede cambiar. Muchas veces les decimos, deja esto, deja aquello, cambia esto, cambia aquello, pero no estamos siendo conscientes que lo que esa persona necesita es conocer al libertador. Porque si el Hijo lo libertare, va a ser verdaderamente libre. Es la única manera. No esa cantaleta, otra vez borracho, no es la cantaleta. Preséntale a Cristo, el libertador, el que te libertó a ti, aquel que te libró de todas esas cosas que te oprimían y te esclavizaban. Es el único que le puede hacer libre a él. A veces los creyentes lo olvidamos y una vez libres tomamos la actitud de jueces y empezamos a apuntarle a la gente con el dedo, a decir, mire, este es como en ese tiempo hablaban, es un publicano, esa es una ramera, ese es un ladrón. Pero esa no es nuestra misión. Nuestra misión es presentarles a aquel que nos libertó a nosotros. Así que estamos seguros de esto, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. Él vive y venció sobre el pecado. Cuando Él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora el que vive, ahora Él vive y vive para la gloria de Dios. ¿Y cómo glorifica el nombre de Dios? Trayendo libertad al ser humano. No permitan que el pecado controle su manera de vivir. ¿Qué determina qué decisiones tomas? ¿Cómo tomas tus decisiones? ¿Basado en lo que tu naturaleza te demanda o basado en lo que las Escrituras te están guiando para hacer? Las Escrituras te guían, te dicen, no, tú eres libre, yo te creé para ser libre, te dice el Señor. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento de esclavitud. Entréguense completamente a Dios. No estoy hablando de religiones, a Dios, a Jesucristo. Usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, dice ahí en Romanos 6:14. Ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. Ya no se trata de hacer o no hacer. Ahora se trata de que somos libres y disfrutamos de esa libertad para hacer lo que conviene. Así que también dice allí más abajo, dice, no se dan cuenta que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Y podremos comer del fruto de tener una vida recta. Fíjese cómo vive una persona que no camina en rectitud. ¿Qué consecuencias ves en su vida? Y fíjese una persona que sí vive en rectitud. Recuerde que vivir en rectitud es estar a cuentas con Dios, es vivir en comunión con Dios. No se trata de solamente de tener buenos o malos hábitos. Los buenos o malos hábitos van a traer buenas consecuencias temporales, muy bien. Pero estar a cuentas y caminar en una rectitud, pero en la justicia de Dios, eso sí nos va a permitir tener plenitud a vida eterna. Dice, Pablo utiliza la ilustración de la esclavitud para ayudarnos a entender todo esto, porque la naturaleza humana es débil. En el pasado dice que se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Así que la conclusión que yo saco de todo esto es, muchas personas están en cárceles, llegaron a la cárcel por equivocaciones, allá conocieron a Cristo y hoy son libres. Muchas personas son libres, no están en la cárcel, están en las calles, pero viven en esclavitud. Ya no estamos llamados a seguir siendo esclavos. En otro tiempo, por nuestra ignorancia, éramos esclavos. Pero cuando tú invitas a Cristo a tu vida, Él te da una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza rechaza el mal, porque ya es el Espíritu Santo en ti. Rechaza lo que te esclavizaba, te da libertad para buscar las cosas
que te van a traer plenitud, alegría y gozo con Dios, y te van a garantizar vida eterna. Pero recuerda, es la gracia de Dios operando en tu vida. Así que vamos a darle gracias a Dios porque nos hizo libres. Tú eres libre del temor, eres libre de la depresión. No tienes que seguir consintiendo con eso. No tienes que seguir dejando que tu cuerpo te esclavice, que tus pensamientos te esclavicen. Hoy es día de libertad. Hoy es día de libertad. Si estás escuchando esta conferencia, es porque hoy vas a ser libre de aquello que tú sabes que te ha oprimido. Y recuerden que el principio es rendir nuestra vida a Dios. Ponemos nuestra vida delante de Él. No escondemos nuestra maldad. No nos pretendemos libres. Más bien reconocemos, Señor, yo hoy reconozco que he sido esclavo de esto y de esto y de aquello. Pero también reconozco que tú me hiciste libre en la cruz. Dame la gracia de caminar en rectitud. Dame la gracia de caminar como un hijo tuyo, como es digno de un hijo tuyo, en libertad. Esa libertad que permite que tu nombre sea glorificado, que los que me conozcan me vean tan libre, me vean tan gozoso, disfrutando de tu plenitud, que ellos también quieran disfrutar de esa libertad. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por ello. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te doy gracias por aquellos que están allí, del otro lado de esta cámara, que están observando. Gracias porque aquellos que hoy confiesan qué es lo que les está esclavizando y lo traen a los pies de la cruz, Señor, tú les vas a dar libertad. Si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Y hoy la gracia de Dios está disponible para nosotros. Cuando Dios habla a través de su palabra viene acompañada de poder. Él respalda su palabra, la respalda con ese poder, con la libertad que Él mismo nos está presentando a través de las Escrituras. Es la libertad que hoy recibes en el nombre de Jesús. Todo lo que te ha oprimido en el área sexual, hoy es sin poder sobre tu vida. Todo lo que te ha oprimido, que te ha traído depresión, hoy es sin poder en tu vida, en el nombre de Jesús. A libertad nos ha llamado el Señor. Y yo te declaro libre de todo espíritu que te ha llevado a ser esclavo de la pornografía. Eres libre en el nombre de Jesús. Ese espíritu de ira, eres libre en el nombre de Jesús. Todo espíritu de lascivia, eres libre de ese espíritu en el nombre poderoso de Jesús. A libertad te ha llamado, y todo aquel que ha presentado aquella área de su vida en la cual ha sido esclavo, aquel que ha traído ese pecado delante de Dios que le ha esclavizado, hoy es libre por el poder de la sangre de Jesús. Entre usted y Dios, usted sabe qué es. No retenga nada, tráigalo todo allí a los pies de la cruz, porque hoy el Señor te está invitando a ser libre. Hoy el Señor te está invitando a vivir como un hijo suyo, en libertad, y que puedas disfrutar de su plenitud, de su salvación, de su redención. Padre, gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús. Ahora eres libre de esa enfermedad, y eres libre también de aquello que llevó a que esa enfermedad apareciera. El pecado en muchas circunstancias ha sido el origen de las enfermedades, pero al ser libre de aquello que estás presentando, también eres libre de la enfermedad que ocasionó. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, yo creo que hoy nos vamos con una actitud diferente. Somos libres, pero ¿por qué? Porque hemos reconocido que éramos esclavos, pero que Cristo fue a la cruz. Cristo estuvo preso para que ustedes y yo fuéramos libres. Cristo fue a la cruz y allá clavó nuestros pecados para que el pecado ya no tuviese poder sobre nuestras vidas, no nos esclavizara y no tuviésemos que sufrir las consecuencias de ese pecado. Así que yo lo bendigo en este día y oro para que usted pueda seguir meditando en lo que ha escuchado. Que el Señor lo bendiga enormemente en el nombre